Buenos días, maestra. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. A nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscal General, le agradecemos su participación en este proceso. Y le informo que en cumplimiento al numeral 7º de la convocatoria emitida, vamos a iniciar el proceso de entrevistas con la siguiente metodología. La primera parte comprende la realización de 7 preguntas que fueron trabajadas los criterios de evaluación con la comisión evaluadora creada para este caso. Los rubros que vamos a tocar son competencias directivas, plan de trabajo, sistema penal acusatorio, diligencias de investigación y unidad de análisis de contexto, criminalística o investigación criminal, derechos humanos y perspectiva de género y atención a víctimas. Posteriormente, vamos a ir al análisis de caso. Usted va a escoger un caso ciego que yo le voy a leer y le haremos preguntas para hacer el análisis del caso. Entonces, ese es el tema. ¿Tiene alguna duda? No. Muy bien, vamos a iniciar. Primero nos presentamos. Buenos días. María Severina Ortega López, Coordinadora General de Servicios Periciales. Mucho gusto. Buen día, maestra Nelly Montealegre, su Procuradora de Atención a Víctimas. Mucho gusto. Rosario Novoa Peniche, Coordinadora General del Instituto de Formación Profesional. Nayeli Ortiz Quintero, asesora de la fiscal en temas de género. Gracias. Vamos a empezar con el primer rubro. Tienes hasta 3 minutos para cada pregunta, para contestar cada pregunta. Sí. Vamos con competencias directivas. Sí. En caso de que usted fuera fiscal, ¿qué características y formación específica buscaría en el personal que integra en la fiscalía? Bueno, antes que nada, bueno, ya nos saludamos, buenos días, pero permítame expresar el gusto que me da estar aquí, porque yo di clases en este instituto durante 3 años y precisamente en este salón es donde evaluaba a mis alumnos sobre argumentación jurídica y me causa mucha emoción el ahora ser yo la evaluada aquí. Entonces, respecto a las competencias directivas, pues lo primero que haría sería ver qué cantidad de rezago hay dentro de las investigaciones que hay de feminicidio para hacer su depuración. Posteriormente analizaría qué personal es con el que yo contaría, ya que esta fiscalía es de nueva creación, y entonces bajo ese tema del rezago y bajo el tema de cuántas investigaciones se inician cada mes por feminicidio, evaluaría el capital humano que requiero como ministerios públicos, oficiales, secretarios, y a estos los evaluaría en el sentido de ver qué tanta perspectiva de género tienen en la atención. Posteriormente, lo que haría es repartir las cargas de trabajo y hacer una revisión de uno por uno de los casos para suplir las deficiencias que se harían. Y otra de las capacidades directivas sería darle seguimiento a la evaluación de desempeño de cada uno del personal para ver cómo voy y si voy a ir cumpliendo los objetivos que he planeado en mi plan de trabajo. También tendría que ver qué recursos materiales necesito, como pues desde lo más básico que son computadoras y demás, y ver si contar con el material criminalístico para la realización de los peritajes correspondientes que sean necesarios según sea el caso. Muy bien, y de acuerdo a la experiencia que usted tiene, ¿qué es lo que aportaría a la institución? Pues mire, yo empecé en la Procuraduría, entré como oficial secretario por convocatoria, hicimos 2000 exámenes esa vez y nos quedamos 80 personas. Y entré como oficial secretario al Reclusorio Oriente y después fui Ministerio Público,
pero por examen de oposición y en 3 distintos niveles. Esto me da la experiencia de saber integrar investigaciones. Entonces, eso es una parte de la que yo aportaría. Posteriormente, o sea, soy administrador público y sé de programas y sé de metas, entonces puedo planear y hacer mi plan de política criminal, que es el que tengo planeado, y también pues he estudiado y me he capacitado en materia de violencia de género. Incluso yo doy la materia de violencia de género en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y tengo un libro que se llama Del acoso #MeToo al feminicidio #NiUnaMás, así como diversos artículos que he escrito en materia de género, como en la revista El Mundo del Abogado, que están dentro de mi currículum, que es, o sea, la ineficiencia de la alerta de género, el feminicidio en México, 2 visiones del grooming, vale la pena el celebrar el Día de la Mujer. Eso es como escritor y pues como docente. Y aquí en esta institución, en este instituto, pues capacité en protocolo de materia de feminicidio a varias, de aquel tiempo, a varias áreas, como la de delitos sexuales, como la de trata de personas. Incluso en la coordinación de asesores del procurador también di esa capacitación, y también aquí en este instituto di clases de sensibilización de violencia de género y de la ley de acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres, derivado de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos que les realizaban a servidores públicos por la falta de perspectiva de género. Y entonces, o sea, di, por ejemplo, en situ, aquí en FAS, les di esa capacitación, y pues realizo foros también en ese sentido. Ahorita la última conferencia que di fue en el INACIPE el 5 de diciembre de los impactos sociales del feminicidio, atendiendo a las víctimas, y el 10 de marzo, el martes, pues organicé un foro que se llama Rompiendo el Techo de Cristal, las mujeres y las ciencias penales, ahí también en el INACIPE, porque soy investigadora y soy profesora también ahí. O sea, actualmente me dedico a la docencia y a escribir. Muy bien, maestra, vamos a continuar sobre conocimientos del sistema penal. Maestra, considerando los conocimientos y entendiendo que el delito de feminicidio pues es un delito de una tipificación, digamos, reciente. Para usted, en el marco del sistema penal acusatorio, ¿con qué elementos acreditaría usted un delito de feminicidio en grado de tentativa? Pues principalmente en grado de tentativa. Ahorita, precisamente toca un tema que ahorita es muy controversial en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el feminicidio con grado de tentativa, mientras los ministerios públicos lo clasifican así, los jueces lo están reclasificando por lesiones, ¿no? Como los casos recientes que ha habido de Abril, y uno más reciente que acabo de ver con esta la saxofonista que le rociaron ácido. ¿Cómo lo acreditaría? Principalmente con los dictámenes periciales de lesiones, con el dictamen de entorno social que realice una trabajadora social,
para ver el entorno de cómo ocurrieron esas lesiones derivadas del ámbito familiar y el ámbito vecinal, porque la mayoría de los casos de lesiones graves que se convierten en tentativa de feminicidio, nos dicen las estadísticas que son realizadas por las parejas. Entonces, después de eso, también con la recabación de la declaración de los testigos que hayan visto cómo se hayan realizado esas lesiones o que tengan conocimiento de ello por ser vecinos y demás. Entonces, eso básicamente sería como la denuncia o el conocimiento del hecho, o sea, denuncia, conocimiento del hecho, dictamen de lesiones, por perito médico forense, declaración de testigos, y el informe del entorno social. Bien, bajo esa misma lógica, en el marco, en el contexto de la teoría de la tentativa, ¿cuál sería su argumento fundamental para sustentarlo? Pues en torno de cómo ocurrieron los hechos, o sea, me fundamentaría en la descripción del hecho y en la en la gravedad de las lesiones que pudieron determinar la muerte de la víctima del probable feminicidio, y en este caso de la intención que tenga el probable responsable o el acusado de inferir esas lesiones, ¿no? Por ejemplo, también este caso de esta chica de Yucatán que acaba de suceder, lo vi en los medios de comunicación ayer, que tenía lesiones agravadas y también su agresor era su pareja, y eran lesiones que sí eran lesiones graves, y fue la denuncia por intento de feminicidio y el juez reclasificó por lesiones. Entonces, creo que lo que falta mucho en México es la capacitación en perspectiva de género. Entonces, eso también es con lo que tenemos que acreditar fehacientemente y no dejar lugar a dudas la intencionalidad y hacer una argumentación jurídica conforme a derecho, clara y precisa del hecho, de la declaración del probable responsable, del dictamen que se le haga en materia de psicología para ver cómo está su psique, y principalmente la gravedad de las lesiones y en el modo en que fueron inferidas. Gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con las diligencias de investigación. En ese marco le pregunto, ¿en qué consiste la debida diligencia reforzada para la investigación de los delitos de feminicidio? Pues mire, primero esa diligencia reforzada tendríamos que corroborar primero cómo fue la actuación del primer respondiente para ver cómo fue que llegó al lugar del hallazgo y cómo preservó la cadena de custodia de los hechos, cómo preservó el lugar. Nosotros como Ministerio Público tenemos que hacer ese reforzamiento haciendo las diligencias que no se hayan realizado. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se encuentre el cuerpo de la víctima, porque estamos hablando de un feminicidio, y del lugar en que se realizó y de cómo es que estaba el cuerpo, cómo lo hallamos, tenemos que ver en cuál de las 7 fracciones del artículo 148 bis encaja este hecho para reforzar las diligencias que sean necesarias y que no se hayan realizado, ¿no? Por ejemplo, pues los dictámenes periciales
realizados por médico forense en las cavidades tanto de boca, ano, para encontrar semen, fosfata ácida, todas aquellas que sean necesarias para integrar la investigación conforme al nuevo sistema penal. Gracias. Es una pregunta muy específica. Acaba de mencionar el estudio de la fosfatasa ácida. ¿Es específica para determinar que hubo penetración? No, o sea, eso es lo que yo no soy médico forense para hacer esa determinación. Esa determinación me la da el perito médico forense. O sea, yo me tengo que abocar a la conclusión del médico forense. Entonces, el médico forense es el que me tiene que decir, mira, encontré semen, encontré fosfata ácida, y esto es determinante de si hubo o no hubo penetración después de su valoración. Okay. Una pregunta más. ¿Qué estudio le sería de utilidad para establecer que la víctima era agredida físicamente de forma cotidiana y a qué especialidad lo solicitaría? Pues precisamente a un médico, a un perito médico para que determinara el tipo de lesiones y la continuidad de la antigüedad de las mismas, porque las lesiones dejan rastros cuando son antiguas. Y también en la necropsia, solicitaría, o sea, ahí en la necropsia también determina qué tipo de lesiones son las que fueron inferidas y que dieron, y también en la necropsia nos da la causa de la muerte. Gracias. Considerando que en la Ciudad de México estamos, se ha declarado la alerta por violencia de género y una de las demandas es justamente atender con la debida diligencia los casos de feminicidio y obviamente con los estándares internacionales. Explíqueme usted cuál es la metodología que propone la sentencia Mariana Lima. La metodología que propone la sentencia Mariana Lima es de que precisamente se investigue con perspectiva de género, ya que esta sentencia se trata de que fue un feminicidio realizado por la pareja que tenía actividades y funciones de servidor público, policía, y cuando llegaron al lugar de los hechos, dictaminaron que era suicidio porque no hicieron las diligencias correspondientes, omitieron esas diligencias, y entonces en torno va a esa sentencia, que los policías de investigación que acudieron como primeros respondientes, porque la mamá expresa, que fue la que solicitó mediante observatorio ciudadano, estuvo detrás de este caso, y por eso se hizo esta sentencia, que su hija fue encontrada en una cama, con el pelo mojado de que estaba recién bañada y limpiada por su agresor, y que esto no era suicidio, sino que era un feminicidio, y que no se realizaron las diligencias correspondientes a feminicidio. Entonces, no se realizó con esta perspectiva de género, y por eso es que esta sentencia es fundamental, porque es una de las primeras en que la Suprema Corte dicta que las investigaciones tienen que realizarse con perspectiva de género.
¿Los casos de personas transgénero se investigan como feminicidios? Si la persona se está asumiendo como mujer, yo opino que sí. Y finalmente, en caso de que usted llegara a ser elegida como fiscal, dígame qué acciones impulsaría para atender de forma integral los derechos de las víctimas indirectas, especialmente niñas y niños. Es muy importante las víctimas indirectas y yo lo que haría sería precisamente dentro de mi plan de trabajo que le adicioné dos cosas más y les traje un juego porque está compuesto de 10 puntos y una de las cosas que haría para esas víctimas, ¿me permiten entregárselas? Le observo, maestra, que no lo podemos incorporar a su... Se los voy a decir Muy bien. por palabra, pero digo. Entonces, si quiere, le repito la pregunta. Sí. La cuestión concreta es qué acciones específicas impulsaría para dar respeto integral, particularmente a niñas y niños sobrevivientes. Mire, lo primero que haría sería visibilizarlos, porque no hay una base de datos que visibilice las víctimas que quedan después de un feminicidio, como son los niños. Entonces, para ello, haría esa política criminal mediante esa base de datos, y entonces ahí señalaría por cada caso que yo vea de feminicidio, crear la base de datos de si tenía hijos, quién su mamá, sus familiares, y de eso, y con esa base de datos, primero los visibilizaría, que es una de las primeras cosas que hay que hacer, porque no hay una base de datos sólida de las víctimas de niños, de que sus mamás han sido víctimas de feminicidio. Y después también daría acompañamiento a las mamás, a los familiares de las víctimas para brindar apoyo psicológico y económico mediante la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y de Mujeres de la Ciudad de México y mediante un convenio institucional y también incluso porque la alerta de género también me permite acudir, como es una instancia de la Federación, a la Comisión Ejecutiva de Víctimas para apoyos económicos y ver que esos niños tengan, darle seguimiento con esos apoyos para que tengan un apoyo y seguimiento para su formación integral y su normal desarrollo de la personalidad. Porque la alerta de género, precisamente esta convocatoria forma parte de esa alerta de género, porque esa es una de las metas, ¿no?, de la alerta de género, la creación de esta fiscalía de feminicidio. Entonces, a la que se sumó la Ciudad de México, estableciendo esta alerta, y la alerta pues son todas las acciones gubernamentales ante grupos interdisciplinarios que determinen programas y acciones para erradicar la violencia de género y la violencia feminicida. Maestra, vamos a continuar con la segunda parte del proceso. Si toma un caso de manera ciega, que yo le voy a leer. Caso 8. El martes 13 de julio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron notificación de que una persona del sexo femenino
había sido agredida por un sujeto del sexo masculino con un cuchillo cebollero en el interior de una taquería y la... Perdón, ¿otra vez? Va despacio. Gracias. El martes 13 de julio, a las 22 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron notificación de que una persona del sexo femenino había sido agredida por un sujeto del sexo masculino con un cuchillo en el interior de una taquería y la privó de la vida. Los testigos entrevistados en el lugar de los hechos indicaron que la oxisa era empleada de limpieza de la taquería y que horas antes ingresó al lugar un sujeto del sexo masculino, quien se dirigió hacia ella y le gritó: «Eres una puta, ya no te aguanto, esta es la última vez que me vas a engañar». De inmediato el agresor tomó de la parrilla el cuchillo, se abalanzó sobre la víctima y le asestó varios golpes. Los comensales y otros empleados auxiliaron a la víctima, quien logró correr hacia la salida del local, donde cayó al piso y falleció. En tanto, el victimario agredió con el cuchillo a los comensales y empleados y logró escapar tirando el cuchillo en la entrada del local. De la entrevista a otra empleada del local se obtuvo que el victimario, al parecer, era pareja sentimental de la ahora oxisa, que tenía 2 hijos y que en anteriores ocasiones el victimario acudió borracho a la taquería y le reclamaba a gritos que a la víctima sus supuestas infidelidades. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, las preguntas las vamos a ir formulando las personas integrantes de esta comisión. Perdón, quisiera hacer una aclaración respecto a lo de la fosfata ácida que me hizo la licenciada, la doctora, perdón. El hallazgo de fosfata ácida no determina la penetración, o sea, pero eso se tiene uno como Ministerio Público o como fiscal abocar a la determinación del dictamen pericial, pero, o sea, a mi juicio, a mi saber leal y entender, la fosfata ácida no determina una penetración, lo que determina son los indicios de penetración en las cavidades, ya sea vaginales o anales, y pues otro tipo de lesiones. Perdón. Y sí, perdón. En relación con el caso planteado, sí, en el marco del sistema penal acusatorio, en términos de lo que señala la sentencia Mariana Lima, que usted mencionó hace unos minutos, ¿me puede mencionar 5 actos de investigación que establece la sentencia que se deben, de los varios que menciona que se deben realizar, por favor? Sí, se tiene que atender a los elementos hallados en el lugar del hallazgo, ¿sí? Uno, por ejemplo, en este caso que nos ocupa, sería, pues, primero un dictamen de criminalística y fotografía para fijar el lugar de los hechos y como fue con un arma punzocortante, o sea, ver que esté dentro del lugar. Otra es la detección de huellas, otro peritaje para la detección de huellas del arma que se realizó por el probable responsable. Otro peritaje sería el del tipo de lesiones en que está, en que fue, que se le realizaron a la víctima, y conforme a esta sentencia es muy importante el dictamen de criminalística respecto a en el lugar en que se encontró el cuerpo de la víctima, ¿sí? O sea, porque ese es una de las cosas de esa sentencia, que, o sea, movieron el cuerpo del lugar donde ocurrió el hecho, donde, o sea, fue víctima de feminicidio. Bien, al respecto, en términos de lo que le han planteado, ¿usted daría intervención a la unidad de análisis y contexto? Sí. ¿Cuál sería su planteamiento como tal, con estos hechos, con la información que usted tiene? Pues que analizaran todo el lugar del hallazgo para ver cómo fue el contexto
en que se realizaron los hechos y el modo en determinar el modo y el tiempo en que se realizaron estos hechos, ya recabando con todos los elementos que están señalando en la descripción, ¿no? Como los testigos que fueron los que presenciaron y lo que quedara en el lugar. Muy bien, muchas gracias. Preguntas muy concretas con respecto al caso. ¿Qué estudios pericial solicitaría en el cuerpo de la víctima? Con el cuchillo, el agente vulnerante, en el lugar de los hechos en la taquería y con los testigos. ¿Qué especialidades periciales solicitaría y para qué? Pues para determinar cómo se realizó el hecho, solicitaría un peritaje primero en la de criminalística y fotografía para del lugar del hecho y de cómo fue encontrado el cuerpo. Uno de criminalística y fotografía. Otro de medicina forense, de necropsia, para ver cuál fue la causa de la muerte. Otro de medicina forense para ver el tipo de lesiones y si estas lesiones fueron las que causaron la muerte de el tipo de lesiones inferidas. Otro sería el dictamen psicológico del probable responsable para ver en qué estado llegó. Otro sería un dictamen toxicológico al probable responsable para ver cómo era su condición en el momento en que se realizó el hecho. Otro sería pues ahorita estos son los que se me ocurren. Gracias. De nada. Pensemos que en este caso hay niñas y niños y también hay una persona adulta mayor. Dígame cuáles son los derechos y cómo los cumpliría de estas víctimas. Pues principalmente daría acompañamiento a las víctimas, a estos niños y a esta persona mayor para ver si lo que ocurre, primero para ver si tienen relación con la víctima, si son familiares, porque usted me está diciendo que estaban menores y una persona mayor en el lugar de los hechos. Entonces primero tengo que determinar si tienen relación o no con la víctima, ¿no? ¿Qué tal si estaban comiendo ahí con ella? Si no es así, de todas maneras tengo que darle seguimiento para ver qué impacto porque la violencia también es psicológica y entonces, o sea, ver un hecho de esta magnitud daría paso a que yo le diera, yo solicitara la atención de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas para darle seguimiento a estos menores y a esta persona mayor para darles acompañamiento psicológico y el que se requiera, porque y también pediría el acompañamiento de una trabajadora social para que les dé un acompañamiento y si yo soy fiscal, que mi mismo personal sea el que dé este tipo de acompañamiento para posteriormente solicitar el apoyo de las áreas correspondientes como esta, como el DIF si es necesario, las instancias correspondientes que me permitan asegurarme que estas personas que son menores de edad y que son personas vulnerables, igual que la persona de la tercera edad que me está comentando, no tengan secuelas por haber presenciado estos hechos. A ver, entonces, además de lo psicológico, ¿a qué más tienen derecho? Tienen derecho a que se les
apoye en su acompañamiento, o sea, a que se les acompañe y a que se les atienda como víctimas que son. Perdón, no son víctimas, porque me está diciendo que hay personas que están… No, es que damos por hecho que son víctimas, por eso le pregunté cuáles son los derechos de las víctimas. Perdón, entendí mal. Bueno, si quiere decir. Perdón, entendí mal. Sí. Es que, o sea, yo entendí que eran personas que estaban allí en el lugar de los hechos, perdón. Si son víctimas, tienen todos los derechos. Tienen el derecho a que se les dé acompañamiento psicológico, jurídico, y aquí hay una instancia que pertenece a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, de atención de la maestra Nelly, para darles ese acompañamiento. Y sí, nos dice el protocolo que mediante una trabajadora social darles también ese acompañamiento para que se les dé la atención y el apoyo psicológico, jurídico y probablemente económico, porque pues, o sea, como ya dijimos en un principio, la primera pregunta, lo que voy a hacer primero es visibilizar que esos niños, o sea, son hijos de la víctima, porque son familiares de la víctima, y entonces visibilizaría primero eso y les daría esa atención y ese acompañamiento, porque me tengo que asegurar que ellos tengan un libre desarrollo de su personalidad. Maestra, esta es una fiscalía que va a tener un escrutinio muy puntual de las organizaciones. ¿Cómo establecería su relación con ellas? De hecho, por las actividades que he realizado en la docencia y antes, yo trabajé 28 años en la administración pública, en seguridad y en procuración de justicia, pero hace año y medio trabajé para un ente privado que es Coparmex, y eso me permitió relacionarme con múltiples asociaciones civiles con las cuales nos conocemos, tenemos relación. Y entonces yo creo que la relación que se debe de tener con las asociaciones civiles tiene que ser muy cercana, tiene que ser de una transparencia absoluta para que vean no nada más las asociaciones civiles, sino la sociedad, lo que estamos haciendo. Incluso yo me propongo que cada acción que se vaya realizando sea publicada para que tanto las asociaciones civiles como la sociedad que no afecten la secrecía del caso vayan viendo la actividad que tenga esta fiscalía y que se está haciendo y que se está trabajando. Y también las invitaría a trabajar en conjunto para hacer convenios en que, por ejemplo, yo propongo en mi plan de trabajo la creación de un feminibus. Entonces, o sea, podemos hacer un convenio con las asociaciones civiles si quieren aportar ese vehículo y quieren sumarse a esa iniciativa, ya que la violencia feminicida ahorita es un tema que nos preocupa y que nos ocupa con 11 feminicidios diarios, y que el principal problema está en la investigación, la carencia de solicitar los peritajes necesarios para la investigación de este tipo de delito de homicidios es lo que se refleja en la falta del debido proceso, y luego por eso los feminicidas salen impunes en su actividad. Por ejemplo, el caso del feminicidio de Fátima, que su mamá decía, es que los feminicidas salieron impunes
porque el Ministerio Público me dijo que no fue posible realizar el peritaje porque no tenía las cintas reactivas para la identificación de ADN. Entonces, esa sería parte de los convenios, porque dentro de las actividades que yo haría directivas, por eso es que digo, los insumos materiales que se requieran, si se necesitan ese tipo de reactivos, si el perito nos está diciendo, oye, no tengo esas cintas reactivas, pues entonces, o sea, vamos a ver el modo de conseguírselas institucionalmente, pero también mediante convenios, si las asociaciones civiles quieren donar, ¿no? Para contribuir a la investigación y porque ellos quieren ser, quieren participar y colaborar para la erradicación de la violencia feminicida. Entonces, si quieren hacerlo, uno de estas maneras sería colaborar con este tipo de donaciones de empresas, por ejemplo, ¿no? Una empresa automotriz que del el vehículo, una empresa farmacéutica que done a la Procuraduría esas cintas reactivas, por ejemplo, de ser el caso, o cualquier otro insumo que se requiera. Y eso lo haría también dentro de mi plan de trabajo en las actividades como directivas que realizaría. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias por por su participación. En un término, como le establece la convocatoria, de hasta 3 días, se publicarán los resultados en el mismo espacio donde se publicaron sus perfiles. Les agradezco mucho y muchas gracias por su tiempo y por su atención, y las felicito por a quien elijan, porque seguramente todos los aspirantes tienen las capacidades y las habilidades, y esperemos que todos en sororidad erradiquemos esta violencia feminicida. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día.